Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Libro Abierto. Estamos en el estudio de Radio Cooperativa en el Centro Cultural Estación Mapocho en este día, el Día de la Mujer, en la Feria Internacional del Libro de Santiago. Hay mucha gente hoy en la Feria Internacional del Libro. Y voy a comenzar con una advertencia. Este volumen que tienes en tus manos, dice esta advertencia, no es un libro de autoayuda. No pretende guiar de la mano a nadie. Tampoco es una terapia. No entrega conocimiento, ni abre foros de consulta o discusión. Su objetivo es entregar la fórmula para que tú mismo enciendas el equipo de vuelo y asumas tu perfección original en libertad. Esta es la advertencia en las primeras páginas del libro El símbolo final de Fresia Castro. ¿Cómo estás, Fresia? Gracias por venir a Libro Abierto. Gracias a ti, Cecilia. Recordemos que Fresia es la creadora del método Ciclopea de activación interna de la glándula pineal, autora de los bestsellers El cielo está abierto, Surameris y El cofre de los secretos y Estamos todos muertos. Actualmente haces conferencias, recorres todo Chile y todo el mundo, ¿no es cierto?, llevando este método creado por ti. Así es. Y este libro, el que estás presentando en esta Feria Internacional del Libro 2012, es el símbolo final, más que un método, un plan para América Latina. O sea que esto ya va más allá de cada uno de nosotros, va a todo el continente. Exacto, ese es ¿Es el la tercer idea. ojo de América Latina el que hay que abrir? Yo creo. Fíjate que me diste una muy buena idea como presentación. Exactamente. Claro, es más que eso en realidad, yo creo ya. ¿Por qué América Latina? ¿Por qué esa necesidad tuya de que nos hagamos cargo de nuestro continente y de nuestro ser y nuestra pertenencia? ¿Y de qué manera esto que tú nos enseñaste de la activación de la glándula pineal se puede traspasar a algo como esto? Claro, fíjate que, bueno, tú sabes, esto del método ya lleva más de 20 años, Sí. 21 años en realidad, con, yo diría que ya demasiada experiencia, que me han ido comprobando muchas cosas con respecto al ser, con respecto a nosotros mismos, y los resultados que se provocan cuando te vuelves hacia adentro y cuando aplicas alguna, digamos, la fórmula, en este caso, por supuesto, la fórmula original que nosotros tenemos y que encendemos como el equipo electrónico que somos. Pero aparte de eso, yo he investigado durante, yo te diría, casi toda mi vida, por decirlo de alguna manera. Tengo un posgrado en culturas precolombinas, entonces para mí el hecho de haber vivido en el desierto tantos años, el desierto de Atacama, haber convivido con las etnias y haber también investigado por mi cuenta, me ha dado toda una serie de informaciones que hace un tiempo atrás la volcamos en una película que se llama América la Revelación, que es una coproducción mexicana, española, chilena, que se puede ver gratis, además, tú sabes, en su página web, ¿no?, en www.americalarevelacion.com, donde justamente se entregan algunas de las informaciones que obviamente no están en nuestra historia tradicional, donde habría un plan americano, un plan latinoamericano específicamente, por decir, yo abarco toda América, ¿no?, pero creo que somos nosotros quienes tenemos que hacernos responsables de nuestra identidad y también reconocernos como figuras importantes y trascendentes para este periodo, basado, fíjate, entre otras cosas, en las profecías andinas, en general en las profecías americanas de nuestros ancestros, y también en el viaje de Colón. O sea, en todas las investigaciones que se están haciendo sobre quién era Colón realmente y cuál habría sido su objetivo al venir acá. Entonces estamos detrás. ¿Y cuál habría sido ese objetivo? Fíjate, el objetivo central, para dar una... Es el mismo, te lo voy a poner en palabras de eruditos, en el fondo. José Vasconcelos, quien es un mexicano que bastante conocido en ese país, él habla de la raza cósmica, habla de que va a haber una nueva hombre y una nueva mujer en América, y que eso se debe, y ahora sí toco también las investigaciones que hemos hecho en conjunto con varias personas, que efectivamente cuando Colón llegó, Colón, digamos, proveniente de España, que es un crisol de razas que habría acumulado la genética de todas las razas, digamos, de todas las culturas de esas partes del planeta,
a través de las invasiones que hubo, todo eso. Además venía a imponer un mestizaje acá que ya estaría completo y que estaría coincidiendo con los tiempos y con la calidad que nosotros tendríamos como diríamos, como un conglomerado de raza que tendría toda la memoria del universo a nivel genético en nosotros. Eso por un lado, y por otro lado... O sea, seríamos como los latinoamericanos, seríamos como los elegidos de este mundo. Y podríamos decir de que tal vez seríamos autoelegidos, no elegidos precisamente. Es una posibilidad que si nosotros la revivimos y la hacemos verdadera, sí podemos tener realmente un rol importante en América Latina. Estamos conversando con Fresia Castro, que está presentando en esta Feria Internacional del Libro El símbolo final, más que un método, un plan para América Latina. El libro está dividido en dos partes. La primera parte, ¿no es cierto?, la fórmula divina, 40 días para crear un paraíso. Y vienen los pasos ahí día por día, ¿no? Antes del día 1 está la clave número 0, en la que se lee elegir, definir, mantener, practicar, asumir, manifestar y llegar a ser. ¿Eso es para que cada uno de nosotros apliquemos esto? Claro, o sea, eso es la base fundamental del método Ciclopedia de Activación de la Glándula Pineal, que es la conexión, o sea, es decir, estableciendo una conexión interna electrónica a través de distintos pasos y de distinta información celular, tú puedes llegar en realidad a adquirir o a recuperar tus potencias originales y de ahí jugar el rol que corresponda. Pero yo tengo que ir haciendo la tarea, es decir, día 1, día 2, La recomendación es que sean 40 días. Okay. Fíjate que esto fue bastante mágico como fue saliendo, porque realmente demoró 40 días en que yo me diera toda la información requerida junto con el ejercicio o los ejercicios finales, ¿no? Y después de eso sabemos que 40 días es un número bastante específico y especial. ¿Por ¿no? qué? Porque se habla, tú sabes que se habla de cuarentena, se habla de cuaresma, se habla de los 40 días, incluso en internet, ¿no? Cuando te falla el computador y te lo dejan 40 días después que le sacan un virus, en fin, o sea, ahí está explicado en el libro, ¿no? Porque también al final se habla de esta cuarentena. Si yo quisiera comenzar ahora mis tareas, este sería mi día 1. Yo diría que mejor tómalo como el día 0. El día 0. Claro. Ya. Empaparte primero de cuál sería el objetivo tuyo. Esto de elegir, definir, elegir. ¿Qué tengo que elegir? No, es que sencillamente solo tienes que asumir como posibilidad que va a salir más adelante. Definir. ¿Ya? O sea, claro, definir. Cuando tú vas leyendo los días, todo esto que el definir, elegir, etcétera. Pero Fresia, te voy haciendo las preguntas para que le demos ganas a los auditores de que se involucren más en el libro, ¿no es cierto? Entonces es como ir enganchando. ¿Qué es elegir? ¿Qué es definir? ¿Qué es mantener? Claro, todo tiene que ver con la creación. Nosotros creamos en cada acto, en cada momento de nuestra vida, cuando tomamos una decisión, en todo eso. Entonces, todo eso, definir, es que, por ejemplo, que es requerimiento para que las cosas sean, el hecho que tú definas lo que quieres hacer, eso en sentimiento, que tengas la definición del sentimiento de lo que quieres hacer. Tienes que mantenerlo, yo te lo estoy diciendo en desorden, ¿no? Sí. Pero tienes que mantenerlo, o sea, mantener eso. Bueno, hay veces que tú dices, ¿cómo puedo mantener algo? ¿Cómo puedo definir cuando estoy tan desorientado, qué sé yo? Bueno, estas son las claves iniciales del día 0, que en la que tiene que ver con tu acto cotidiano, con el momento que eliges tu vida o lo que quieres hacer cada día. Pero a partir del día 1 y del día 2 se te va a ir resolviendo qué es lo que es realmente mantener, qué es lo que es definir, y te vas a dar cuenta que es mucho más simple de lo que uno siempre ha soñado. Claro. Es muy fácil. Por ejemplo, en el día 3 dice considerarse un habitante del cosmos a cargo de la Tierra, cumplir con la tarea de hoy y mantenerla para siempre. Uno puede mantener algo para siempre. Para siempre, yo creo que es la palabra que puse en el sentido de que cuando tú tienes un sueño, esos sueños sí pueden mantenerse para siempre porque llega un momento que así se van a manifestar. O sea, hay veces que tú sueñas algo cuando eres muy niña, pasan los años, llegas a tu madurez y de repente te diste cuenta que el sueño se había cumplido. ¿Cómo fue que se logró, no? Entonces ahí si tú empiezas a mirar hacia atrás te vas a ir dando cuenta cómo fuiste eligiendo la vida
que llegó a determinar que en algún momento ese sueño se cumpliera, ¿no? Ese es como el para siempre. Ya no estoy hablando de una cosa inmortal, aun cuando obviamente se plantea en el libro que somos, obviamente nuestro origen es inmortal, ¿no? Fresia, me llamó la atención también en otros pasajes del libro esto de cómo uno engancha o no engancha con las cosas negativas. Tú dices, me voy a dejar influenciar por lo negativo. Si yo leo las noticias o si me entero de cosas, quedarme con lo bueno cada día. Es decir, entonces no deberíamos ver noticieros, ni escuchar, ni leer los diarios. Nosotros tenemos que estar enterados de lo que pasa en el mundo. Y no solo eso, sobre todo si yo estoy hablando de un rol latinoamericano, estoy pensando justamente que debemos estar enterados de aquello. Pero es el cómo ves la noticia, el cómo la interpretas. Eso ahí está en la fórmula, ¿no? La fórmula es la conexión, lo que siempre he dicho que marca el principio de la activación de la pineal también. O sea, si tú activas el programa original de conectarte a una fuente generadora como equipo que eres y logras hacer esos pasos, tú vas a poder mirar noticias, vas a poder discernir correctamente, no tan solo externamente, sino sobre todo internamente, sobre ti mismo y sobre también las capacidades que tú puedes desarrollar y aplicar para jugar el rol que nos corresponde, que es en el fondo trasuntar al mundo una nación de amor. O sea, América tiene un rol de amor, esa es la verdad. Parece raro, parece difícil, pero las apariencias engañan, siempre lo han dicho, ¿no? Y yo creo que en esta cruzada mía, en esta cruzada que es mía y yo creo de muchos otros que me han acompañado y de todos los que comparten esta información, como nos llamamos nosotros los pinelistas, estamos en este mismo sueño y creo que va a ser posible. En el proceso del despertar de la conciencia hay periodos muy complicados como de autocrítica muy fuerte en las personas. No, a través del método tú no tienes, o sea, si hablamos del método mismo, el método de activación de la pineal, no pasas nunca por la parte negativa, porque la negativa sencillamente se va reabsorbiendo en la luz, por decirlo, en el proceso que también lo tienes tú. O sea, todos nosotros somos seres, digamos, que tenemos lado A y B, por decir, ¿no? Sí. Entonces todo se va reabsorbiendo como hacia lo positivo. Entonces no sale nunca la parte negativa hasta que de repente te das cuenta que ya no la tienes. No, y eso es lo maravilloso, o sea, en el fondo es un estado que llegas a alcanzar lo que se llama el estado de felicidad o que es una plenitud que no tiene que ver con el contentamiento por oposición a la tristeza, sino que es un estado de permanencia. Estamos conversando con Fresia Castro a propósito también de este último libro, El símbolo final, más que un método, un plan para América Latina. Recordemos que Fresia Castro es la creadora del método Ciclopea de activación interna de la glándula pineal. Estamos acompañados de Chilextra con toda la energía positiva, apoya a la cultura, por eso una vez más es auspiciador de la Feria Internacional del Libro de Santiago, el evento cultural más importante del año. Chilextra, energía positiva. Fresia, otro de los pasajes del libro que me llamó la atención tiene que ver con los colores y la ropa. Tú hablabas describías los sacerdotes que andan con su traje, con su vestimenta negra, el rol que cumplen. Sin embargo, en las civilizaciones orientales se visten de blanco. Exacto. ¿Qué quiere decir todos estos colores y en ese sentido cómo lo podemos aplicar en nuestra vida? Lo que pasa es que tendríamos que hablar de frecuencias, ¿no? Sí. De energía y su frecuencia. Y en el fondo la luz, que sería como... yo parto de la rosa cromática que es un círculo, que tú le pones todos los colores primarios, sí, secundarios, terciarios, y luego le pones un lápiz Bic al centro, lo haces girar, y a medida que aumenta la velocidad, los colores se funden al blanco. Lo que está diciendo, te está dando como un tip, ¿no? Te dice, si aceleras la frecuencia, se transforma en blanco, que vendría a ser como la sumatoria de todos los colores y que en otro lenguaje sería la luz. La luz tiene, cuando se descompone la luz, se descompone ese diafragma en lo que serían los colores del arco iris, ¿no es cierto? Entonces, pero el rojo, el color rojo sangre, es un color propio de este campo vibratorio, no de la descomposición misma de la luz, que tiene el rojo como fucsia o como rosa o como gamas del violeta, etcétera. Entonces, es un color que es muy propio de nuestra radiación del campo emocional.
O sea, es un color que por eso dicen rojo de rabia, rojo de vergüenza, ¿no es cierto? Todo eso es un color que es activador acá y que provoca, que te intensifica las emociones. Por lo tanto, la gente que usa el rojo generalmente es gente más emocional, la que le gusta. Y yo recomiendo que la gente que está más deprimida, bueno, que se ponga algo de rojo, pero ojalá no lo usaran mucho porque activa las emociones. Y al activar las emociones tú no sabes si las puedes controlar todas, ¿no? Ahora el negro es ausencia de frecuencia vibratoria, es una muy baja frecuencia. Y esa frecuencia sintoniza en la malla creativa, sintoniza con todo lo que es baja frecuencia, por lo tanto encajas o engancha de esa manera con lo que está sufriente, con lo que está doliente, con lo que está deprimido, con todo lo que es digamos, negativo, podríamos decir así. Y ahí es donde no conviene vestirse, digamos, con colores negros. De hecho, en la ciencia militar, el rojo y el negro son, como diríamos, banderas de lucha para activar el campo emocional en baja frecuencia, como la frecuencia de que vamos a la lucha y toda la cosa, ¿no? Y en el caso de los sacerdotes, que es lo que me preguntabas tú, ellos usan en general esas tenidas para sintonizar con el dolor del hombre y a través de la oración y a través de los rituales poder elevar esa frecuencia vibratoria desde su propia sintonía primero, o sea, como que la agarran, la toman, ¿no es cierto? Y ellos entonces la catalizan después. Ese sería en resumen. En la India, el blanco es porque en la India estaba la sabiduría y sabían exactamente que no era necesario pasar por el dolor para que sus seres queridos pasaran, digamos, cambiaran de estado. Estamos con Fresia Castro, como decíamos, el libro está dividido en dos partes. En la segunda parte, que algo comentamos al comienzo, América, el tesoro oculto que podemos descubrir, y ahí se entrelazan historia, mitología, astrología, profecía de los mayas, aztecas, incas, y esto sumado a la sabiduría mapuche. Y ahí ya terminando te tengo que preguntar, Fresia, esto de las profecías. Este ha sido el año de las profecías, que se va a terminar el mundo en diciembre, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu mirada sobre ese tema al respecto? Mira, voy a partir por decirte que hay varios códigos, los códices mayas son varios, son 17 si no me equivoco, y de esos hay el código de Dresde, el código de París, el código de España, el código Londres, creo que también hay otro, y son donde están estos códices que se han descubierto. Sí. El de las profecías mayas que nosotros conocemos, el código de Dresde, ¿ya? Fíjate que hay otro código, el código de París, que habla de profecía del año 2037, 2050, siglo XXIII, o sea, hay un tema ahí de que todo lo que... obviamente que son profecías que incluso para nosotros son difíciles de Pero entender. ¿tú crees en esa? ¿Qué tenemos que tomar de esa profecía? Porque nos quedan pocos minutos. ¿Qué tenemos que tomar de esas profecías para este 2012? Yo te voy a decir con lo que es mi experiencia, con que América debe iluminar al resto del mundo a través del sentimiento amor. Esa es la profecía que sintetiza todas las otras profecías. No se acaba el mundo, pero sí tenemos un rol importantísimo porque lo que se juega ahora es América. Cuando tú dices con el amor, ¿qué estás queriendo decir? Que hay que elevar frecuencia, y para eso la frecuencia se eleva de adentro, no de afuera. Si se quiere cambiar el mundo, se cambia desde dentro. La fórmula está en el libro y es simple y te va a cambiar la vida también, te va a hacer un ser feliz. Y siendo felices, amando a tu semejante, desde esa fórmula de elevada frecuencia, vamos en victoria. Es decir, empezando por activar la glándula pineal. No necesariamente, de la conexión. Conexión. De la conexión. La elevación de glándula pineal es un proceso posterior a la conexión, donde requieres de información específica, requieres de activación de memoria celular antes de llegar a la activación propiamente tal. Entonces, pero esta es como la clave. La conexión es la clave. Conexión con el amor. La conexión es un encendido electrónico, que yo te expliqué creo al principio. Es un encendido electrónico que donde tú enciendes el patrón original que tú eres, que siempre has sido. Pero por mi propia voluntad. Claro, por supuesto, está la fórmula. Está la fórmula y quienes la han encendido ya se han dado cuenta de lo que significa.
Bueno, Fresia Castro, entonces, describiendo a fondo, pero tal vez, por supuesto, no está todo, hay que leer el libro, es El símbolo final, más que un método, un plan para América Latina, editorial Catalonia, un libro muy interesante, entonces, ya saben qué relación puede haber entre la historia ancestral del continente americano, un programa estelar y la activación de circuitos electrónicos en el ser energía que es el hombre. Esa es la pregunta, acá están las respuestas. Fresia, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. A ti. Nosotros nos vamos a comerciales y volvemos con el libro abierto. Vamos a estar con la poesía de José Ángel Cuevas, que es chileno, y con Pedro Gil, que es ecuatoriano. Recordemos que Ecuador es el país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Santiago. Así que a la vuelta de comerciales, poesías en libro abierto. Seguimos en el libro abierto en Cooperativa, desde el estudio de Radio Cooperativa, que está en el Centro Cultural Estación Mapocho, en la Feria Internacional del Libro de Santiago. Ahora, en esta segunda media hora de programa, vamos a hablar de poesía. Tengo dos poetas a mi lado, uno chileno, otro ecuatoriano. Recordemos que Ecuador es el país invitado de honor en esta Feria Internacional del Libro. Pedro Gil, que es el poeta ecuatoriano, es un poeta de reconocimiento nacional e internacional. Críticos y escritores exigentes coinciden en que es el mejor y más original poeta de su generación. Alguien dice que es un poeta marginal, el poeta maldito. Él dice, ¿y hasta cuándo me van a cargar con eso? ¿Cómo estás, Pedro? Y gracias por venir al Libro Abierto. Buenas tardes, gracias a usted por la invitación. Me cogieron de sorpresa, pero sí. Regularmente yo estoy acostumbrado a que se entrevisten a esa futbolista, entonces me siento un poco en... Los futbolistas son más buscados que los poetas. ¿Está bien su retorno o está muy fuerte? Está bien, ahí está bien. Sí. Ya. Y estoy también con el poeta chileno José Ángel Cuevas, más conocido como Pepe Cueva, sí, un poeta de culto en Chile, que lo siguen mucho los jóvenes también. Y también que aborda temas que tienen algo en común, van a ver ustedes con Pedro. ¿Cómo te va, José? Bien, aquí estamos. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, si comenzamos con nuestro invitado ecuatoriano, ¿no es cierto? Supuesto. Que es Pedro Gil. Este libro que está presentando en la Feria del Libro es Crónico. Hay una historia detrás de Pedro Gil que yo no sé si es leyenda o es verdad. Que es un poeta marginal, que tuvo problemas de adicciones, que estuvo internado en un hospital psiquiátrico, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que es leyenda y qué es verdad, Pedro, en todo esto? ¿Y cuánto ha influido tu propia vida en la poesía que tú haces? El libro que está ahí, que tiene Crónico, es recién salido del horno, como sí se dice, ¿no? Este libro no se presentó, fueron 17 puñaladas, no son nada, que era una antología personal. Entonces toda mi vida ha transcurrido a través de incidentes, porque en realidad las 17 puñaladas sí me la metieron en todo el cuerpo. Fue un caso médico rarísimo, porque bueno, fue un instinto de sobrevivencia. El movimiento de mi cuerpo hizo que no me tocaran el corazón. Y este libro Crónico fue escrito en un psiquiátrico, que yo no sé aquí en Chile, pero en Ecuador psiquiátrico es sinónimo de volado, de ido, ¿no? Y estuve yo en un tratamiento de 16 meses. Entonces, como con los medicamentos y todo, un psiquiatra, el médico tratante me dijo que hiciera un ejercicio. Y ahí salió ese libro, o sea, como un ejercicio mental para acercarme a la realidad, porque el consumo, los excesos de la droga tienen al inicio un placer, pero termina en desesperación. Ahora, lo increíble es que no solamente lo haces como un ejercicio, sino que logras una poesía de gran calidad, pero el libro además tiene fotografías y con unas leyendas abajo, ¿no? Nací para pelear contra el feroz ogro del espanto, y son frases, versos en realidad, ¿no? Y también cada uno, por ejemplo, una foto de tu niñez, dice, si suicida fue mi esfuerzo por perderme, suicida es mi esfuerzo por encontrarme. Maravillosos versos. Y así sucesivamente.
Sí, yo te quiero decir que para mí la poesía ha sido catártica. Yo creo mucho en la catarsis, en no tenerle miedo a tus sentimientos. Ya no esa poesía. Hoy día me regalaron un libro de Nicanor Parra, ¿no? Para mí, mi reverencia, que dice que hay mucha mala literatura moderna, ¿no? O sea, hay muchas poses, sufren una fiebre. Yo no estoy hablando de nadie, sino que simplemente pongo ejemplo, sufren una fiebre y hacen, o sea, en cambio yo he pasado tantas cosas, ¿no? Casi toda mi juventud he estado encerrado en psiquiátricos y en clínicas de desintoxicación. Yo sumo unos 20 años de mi vida he pasado encerrado, ¿no? Entonces me han comparado con Yené, con esto, entonces fastidia, ¿no? Llega a fastidiar ya. Claro, entonces déjeme tranquilo. ¿La poesía ha sido tu liberación? Sí, o sea, yo creo lo que decía William Faulkner y otros grandes escritores, que la literatura y la poesía salva. Clarice Lispector decía eso también, que la literatura salva, ¿no? Salva al hombre cuando ya se siente derrotado. Yo creo que la poesía para mí ha sido una salvación, ¿no? También es interesante que algunos poemas, por ejemplo, dice Lucky el Indomable, y tiene una cita de frases de películas, por ejemplo, este Lucky siempre sonriendo, lo dijo George Kennedy en Lucky el Indomable. Hay otras así, también Hacedor de viudas, Anthony Quinn mirando al mar en Sorba el griego. Sí, una vida de película. Una vida de película. Bueno. Sí, es que yo he sido muy aficionado al cine y yo creo más en los libros que en los maestros. Bueno, a buena hora que tenemos un buen presidente y ya la educación está tomando la seriedad que debería tener, que debe tenerse. Así es. A propósito de presidente, hay un poema que se llama Recordada Guerrera. Tuve la pesadilla de que hubo toma del poder y que al presidente lo habían eliminado. No es que me caigan bien ni el presi ni el país, tampoco me caen mal. Hay otros peores, gobernantes y países. Tampoco es lo que se dice, bonito vivir en estas tierras, pero cuando se enferma de felicidad con sus mares, islas, cóndores, montañas, cuando la patria te brinda la delicia del polvo con amor, sin toque de queda, los golpes de Estado ya no lucen. Aquí los sicarios no matan a los artistas todavía, no llegan los coches bomba todavía. Te lo digo sin ironía, mejor nos quedamos disfrutando a Rosario Tijeras en la tele, duele menos. Bueno, sí, esa fue mi esposa, que ha sufrido conmigo los estragos de la adicción, ha estado siempre al lado tuyo. Siempre, sí, si no me derrumbara, sí. La importancia de la mujer, no he sido tampoco volado. José Ángel Cuevas, Pepe Cuevas, nuestro poeta chileno, tiene este libro que se llama Proyecto de Maquinaria Chile y otras escenas de poesía política, pero tiene los libros Proyecto de País, Introducción a Santiago, Canciones Oficiales, que es una antología, y este es el que está presentando en esta Feria Internacional del Libro. Son personajes anónimos de la Unidad Popular hasta la actualidad que cambiaron al ritmo de los últimos 40 años, de la época de los ideales a la sociedad de consumo así desatado. Es un poco la temática, ¿no? Y a través de los versos de Pepe Cuevas hay un recuerdo del dolor del día del golpe de Estado, por ejemplo, que tú dices el día más feo y triste de la historia, hasta el desencanto cuando regresa la democracia. Y lo de ahora, los tiempos los endeudados. A ver, sí. Entonces la poesía que él hace también es muy terra, muy realista. Bien, mira, sí, al escuchar a mi amigo Gil, ¿no es cierto? Sí, de apellido, Pedro Gil. Pero no eres Gil, ¿no es cierto? No, de apellido no. No tiene nada de Gil. Mira, me di cuenta de una cosa que también estuve escuchando y recogiendo por ahí ayer, la violencia. Claro, lo que él habla es justamente lo que pasa en estos países. Él la vivió de esta forma, la vivió en persona, y nosotros también aquí en este libro mío es la violencia, es el aplastamiento. 17 años, ¿no es cierto?, que yo no me imaginaba, y nadie se imaginaba en nuestra vida que los íbamos a tener que vivir, sin libertad, sin derechos, sin nada.
con algo que es el toque de queda a las 11 de la noche, se acababa la vida. Entonces, pero de eso ya hace tantos años, pues. No, Pepe pero Cuevas. Esta es mi herencia, digamos. Claro, esta es la herencia. Y a eso es lo que quería. Porque esto es poesía política, podríamos decir. ¿Y cómo definirías la poesía política y cuál es el límite entre ella y el panfleto? Sí, está buena la pregunta. Mira, en realidad todo es político porque todo pasa en la ciudad. Y la subjetividad, por ejemplo, de que habla mi amigo Gil, también sucede en la ciudad y tiene que ver, ¿no es cierto?, con los acontecimientos, cómo se gobierna, cómo vive el pueblo, cómo vive la realidad, cómo sufre cada uno en su subjetividad. Entonces, lo político es algo amplio, todos en realidad vivimos en la polis, porque de ahí viene la expresión, digamos, el concepto, ¿no? Pero claro que aquí, en el caso mío yo digo política, pero es también a partir de la subjetividad. O sea, del vivir adentro de uno, digamos, los hechos exteriores. Ahora tú dices que partes de la experiencia cuando escribes, no del intelecto. Dice, no soy un artista conceptual, dice Pepe Cuevas, ¿no? Y en una antigua entrevista leía que decías, me gustaría hacer canciones históricas, la cumbia de Pinochet, un gran fresco con los 17 años, muchos collages con la matanza del 76, las frases clandestinas de resistencia, las fotos de los rectores delegados, la mayoría silenciosa, el terror dentro del alma, un gran cuadro con los rostros DINA, CNI, UDI, Mercurio, grupos económicos, Departamento de Estado, y seguir con el presente, la tele, la guagua de la Carla Ochoa, el Marco Enrique, Ripley, tarjetas de crédito. La realidad es portentosa, es una enorme caja de Pandora, increíble. Los vencedores del 73 violando a pobres niños callejeros de un pueblo desperdigado. Y dije, esto es un poema. No es un poema, sino que es una explicación, pero es como un poema. Al leerlo así tú lo leíste como un poema. Claro. Una especie de antepoesía, más o menos, la propuesta de Nicanor Parra. Claro, Bueno, es que mira, parecido a él, o sea, el poeta tiene que elegir entre escribir, ¿no es cierto?, del habla, ¿no es cierto?, o lo textual. Entonces, en el caso mío, yo escribo como hablo, escribo el habla de mi generación especial y hablo desde la realidad que yo vivo, la realidad imaginaria o verdadera, en fin. A propósito, por ejemplo, el poema 18. Mira, abrí el libro así. Mira, a ver. Ya, y dice, una pantalla, una voz que nos habla, es la voz de los grupos económicos, o patria del consumo. Ahí tenés algo. A ver, ¿qué más? Pero usted, ya está, él quería leer, él sí quiere leer. Porque Pedro Gil me dice, no me gusta leer mucho a mí. Sufro de pánico escénico. Bueno, aquí hay un poema largo que se llama El sueño de Kiko Rojas, que es, mira, algunas cositas sueltas. Dice, por ejemplo, Kiko Rojas duerme en su cama de Conchalí el pobre y sueña que es 11 de septiembre de 1973, que viene la Federación Obrera de Chile galopando por el medio del desierto. Se ve a la central única que llega a la Alameda y cubren, rodean, copan a grupos económicos, a embajadas de Estados Unidos. A lo lejos la multitud cubre edificios, la ciudad retumba. En ese sueño se verá, hay 1 millón de obreros en la calle. Los camioneros son expropiados en el sueño de Kiko Rojas. La tropa se está pasando al pueblo, son las 3:30 de la tarde. Patria y libertad es derrotada, se le incendia la sede de Avenida Las Condes. Ya al anochecer, la derecha se da por vencida. Pinochet es fusilado, Arellano Estar, Contreras Pala. Se para el golpe, la gente sale a la calle, hay respeto por los muertos. Allende habla desde Plaza Bulnes, Kiko Rojas despierta, el sueño finaliza. Es un sueño. Muy bueno. Yo quería opinar Pedro algo, Gil. oyendo aquí a tu amigo Pepe Cuevas. Sí, en Ecuador decimos a mi pana. A mi pata. Sí, el asunto es ¿no? Que muchos de las generaciones anteriores y de mi generación están un tanto, sobre pretexto de ser profundo, europeizados. O sea, no podemos escribir como Pessoa, como William Blake, o sea, tenemos que escribir como ecuatorianos y como chilenos, ¿no? A partir de una realidad, y también tenemos que ser incesantes en la lectura. O sea, no es una poesía que se escribe porque a uno le da la gana, sino que los escritores, los rusos, escribieron su realidad, ¿no? Mayakovsky, etcétera, ¿no? Escribieron su realidad rusa, pero
de Rusia hacia el mundo. O sea, lo que yo acabo de leer es como de nombrar a Pinochet, no, y que no merece que lo nombre nadie, pero es la realidad chilena hacia el mundo, ¿no? Entonces es imposible, yo creo que es hasta un poco detestable empezar a escribir a las quinceañeras, etcétera, con respeto a las quinceañeras, a las aves, a las gaviotas, porque la realidad, decía Clarice Lispector, es lo increíble. La realidad es el punto de partida para una buena poesía. Pedro Gil, poeta ecuatoriano, la influencia de tu padre está en este libro. Sí, está ahí un poema, justamente este que decíamos recién, Lucky el Indomable. Mi padre se sentó a beber y no se levantó hasta la muerte. Hasta la mañana que, a empujones, lo llevaron al especialista, quien le diagnosticó cáncer al esófago y los días contados. Prohibida la bebida, don Gil. ¿Para qué, si en la tumba no se come ni se bebe? Al atardecer pidió en la fonda del barrio un caldo de pata. Le dijo al fondero que se lo cobrara a Dios, que le debía demasiado. En la noche, aprovechando su estatura, bajó una estrella que usó como lámpara para buscar en la bodega de la casa recuerdos y tablas de madera. Al siguiente día moría junto a un ataúd para niño. Y así continúa. Estos son algunos de los versos. ¿Qué pasó? ¿Qué representó la figura de tu padre en tu vida? Que lo llevas a tus versos, y también tú como padre, porque también hay un poema en el que hay algo que ver con una hija, sí, que es Pánico en el bosque de las agujas. Sí, es un título, todos son títulos de película. Fue sí, algo que quise hacer y me salió. La figura de mi padre es la siguiente: él pasó el problema también de la adicción y pasó muchos años encerrado. Yo no lo estoy imitando, es la vida lo que ha pasado. Pero él es un hombre que no tuvo educación, no fue nunca a la escuela, aprendió a leer solo, y siempre me dijo que lo que me iba a mí a salvar de las agresiones, lo que iba a salvar mi vida era leer, porque él era un lector sumamente desordenado, pero copioso, pero profundo, ¿no? Era un hombre hermoso, alto, de 1,90 metros, pero toda la vida yo lo recordé sonriendo, siempre sonriendo, y nunca de sus labios salió una mala palabra, ni de su dedo índice señaló a nadie. Entonces era un hombre espectacular, era un hombre, era negro, ojos medios azulosos, entonces era un personaje en la tierra donde nací. Y al momento cuando él murió, porque primero murió mi mamá, la muerte de él, yo quedé totalmente como debilitado, ya no tenía sentido mi vida. Entonces yo creo que fue uno de los factores en que la droga ahí aprovechó y me cogió, me suelió. Y mira, tu madre dice: madre, guárdame en la refrigeradora el cariño y la leche. Madre, no me mandes nada, suficiente tengo con mis rayos de sol y de risas. Madre, deja de engreír a Dios con tus rezos. Madre, no temas si eres miserable. Somos los llamados a entrar al reino de los mártires, y los mártires son personas respetables. Madre, vi una señora puro hueso y pura pena retirando a un pequeño de la guardería y creí que éramos tú y yo. ¿Me hiciste con gana, madre? Madre, vine a cantar y estoy perdido en la ciudad entre los artistas del descontento. Nada más. Besitos de tu hijo amado. Cuando sea famoso, hablaré de ti. Hablaré. Sí, increíble. ¿Dónde saca usted todas esas informaciones? Y ahora que es famoso, hable de su madre, brevemente. Ya, mi madre era típica. Era el contraste de mi padre. Mucho lamento, muy lastimera y muy fuerte también de carácter, ¿no? También era una mujer analfabeta, pero es increíble, todo fue como profecía. Yo creo que la poesía es profecía, ¿no? He sido traducido siquiera, yo he sido muy traducido a otros idiomas, sí, pero no me envanezco, ¿no? Sí, yo he sido traducido casi a 13 idiomas y en todos lados me ha ido bien. Pasado, entonces yo quiero recuperar eso de mi vida, o sea, son 20 años de encierro, pero quiero vivir unos 20 años más viajando. Y los está viviendo. Qué interesante el poeta. Mira, yo quería agregar otra cosa. Cueva. Mira, lo que hemos hablado, fíjate una cosa, Cecilia, mira, la poesía en Latinoamérica, en Chile, es la esencia del pensamiento nuestro, digamos, ¿no es cierto? Tengo el recuerdo de un profesor, un filósofo que estudió muy profundamente a Gabriela Mistral,
Entonces dice lo siguiente, aquí en Latinoamérica no hay tanto una filosofía ni un pensar, pero sí el valor de nuestro pensamiento está en la poesía, ¿me entiendes? En la poesía leída a través, suponte tú en este caso, de los psicoanalíticos y de la significación de eso. ¿Me entiendes? Sí. Entonces la poesía es como la esencia de nuestro ser, digamos. Hay un poema, Ahora, el poema 5 de Pepe Cuevas dice: ese país es una mierda, pero no los desiertos, volcanes, nubes, línea de la costa, línea de la Concordia. También se salva la infraestructura y cielos y rascacielos. Pero también tengo otro poema ver. dedicado a otra cosa. Dios mío, ayuda a Tita Santi, a Ana Soto y a la Carmen Gómez a seguir viviendo, mis compañeras de generación. Ayúdalas a ordenarse y seguir las últimas vueltas de la vida. Y por favor, no sé si debieran persistir con el rabotril, el carborol para la angustia, pena, sin sentido. ¿Qué pasará, oh Dios de Chile? Creo que hay que ser fuerte y poner el pellejo duro, muy duro, ya que no caímos antes, nos salvamos de la parrilla, no desaparecimos en ningún volcán, tranquilo mar, ni cuesta barriga. Oh Dios mío, ayuda ahora a las mujeres de Chile a seguir adelante, te lo pido. Oye, este poema es un poco para la risa, ¿eh? No, porque nada hay mujeres para la que me risa, han dicho, maravilloso. Oye, llorar. pero que Ganas de que llorar estar por lo sensible, hablando lo con fuerte. nosotros. A todas estas mujeres, muy lindo. Bueno, que en realidad hay muchos rabotril y carborol. Sí. Sí, yo soy medicado ¿Sí? de por vida con CTP, pero Sí, igual siento. Sí, estamos bien así. Enemigo público, otro de los poemas de Pedro Gil, en el psiquiátrico Sagrado Corazón, juego fútbol con angelitos medicados. Se despierta temprano para hablar de nada. El pájaro loco canta y amanece en nosotros. Es en el patio, encima del sol y de las nubes. No nos tiemblan los pies para patear al contrario sentimiento. No me tiembla la mano para acariciar el loco contento, al loco descontento. Las enfermeras ríen y aplauden. ¿De qué se enferman las enfermeras? ¿Será su enfermedad tan tierna? El sol pasa divertido con nosotros. El sol solo se enoja con los que sudan el pan. Por algo será. Somos perfectos porque cometemos errores. Cazar a los mirlos, ahorcar a los sapos. Los garrapateros son feos, pero cantan bonito. Bueno, y sigue el poema, es como para... Sí. Es una maravilla, esto es un recital A ver, que me gustaría seguir continuando. Tenemos a nuestro poeta chileno, ¿no es cierto?, Pepe Cuevas, con este libro absolutamente recomendado, Maquinaria Chile, y otras escenas de poesía política que está en esta Feria Internacional del Libro, y nuestro invitado de honor, Sí, pues. el ecuatoriano, ¿no es cierto?, Pedro Gil, con este libro crónico, y todo lo que puedan encontrar de Pedro Gil también es una maravilla. Les agradezco a los dos haber compartido estos minutos del Libro Abierto. Gracias, más bien a usted, gracias, muchas gracias. Gracias, Pepe Gracias, Cuevas, hasta sí. pronto. Y gracias a ustedes por acompañarnos en Tomarle un café ahora con Pepe Cuevas. Claro, vamos a tomar un café. Gracias por compartir con Libro Abierto, nos encontramos mañana. Chau, chau.